Hola, vamos a hablar un poco de las variables en PXPlus. Básicamente una variable, como todos sabemos, es un contenedor o almacén para un dato. Básicamente es una posición de memoria donde yo puedo guardar un nombre o puedo guardar un sueldo de una persona, el código de un producto, etc. Básicamente en PXPlus hay dos tipos de variables: las variables numéricas, que básicamente contienen esos números o cantidades, y las variables literales, también llamadas de carácter o string o variables de texto, que básicamente contienen secuencias alfabéticas o alfanuméricas como el nombre de una persona, una dirección, la descripción de un producto, etc. También hay una división de las variables dependiendo si son variables locales, es decir, variables que solamente estarán disponibles durante la ejecución de una rutina o un programa público, las variables regulares, que son las que usamos normalmente en nuestro programa, y las variables globales, que van a permanecer con el mismo valor o con su valor durante toda la ejecución de todos los programas y mientras esté siendo ejecutado el PXPlus. Básicamente las variables locales se deben especificar con el comando local y normalmente están dentro de una rutina o un programa público. La sintaxis es esta: local y el nombre de la variable. Y las variables regulares, como sabemos, son simplemente el nombre de la variable, que pudiera estar seguido no del símbolo de pesos o de dólar, que significa que la variable es alfabética. Las variables globales simplemente debemos anteponerle el símbolo de por ciento, por ejemplo, por ciento CIA dólar o por ciento código dólar. En PXPlus no hace falta, como en otros lenguajes, predefinir el tipo de variable, es decir, que es una variable entera o una variable doble o flotante, etc. Solo necesitamos definir o declarar las variables cuando sean locales. Las variables, por su naturaleza, pueden tener un solo dato, un código, un nombre, etc. Sin embargo, en nuestros programas a veces queremos guardar una colección o una serie de datos. Por decir algo, los 12 sueldos del mes del trabajador, o las ventas de los 12 meses del año, o el acumulado de ventas de las 5 sucursales, etc. Para eso, en PXPlus existe lo que se llaman las variables multidimensionales, o los arreglos, como también se le conocen. Básicamente, estos pueden tener una dimensión, es decir, un solo sufijo, 2 dimensiones o 3 dimensiones. Por ejemplo, en este caso el sueldo tiene una sola dimensión o índice. Ojo, eso no significa el número de elementos. Pudiera tener una dimensión y 100 elementos. Lo que es la dimensión es el número, que en este caso es el 2, que nos indica que estamos accesando o leyendo el segundo elemento de esa serie. Eso lo vamos a ver con un ejemplo práctico. Luego tenemos la posibilidad de tener variables que sean bidimensionales, es decir, que tengan, como quien dice, 2 índices. Y luego podemos tener variables tridimensionales, donde yo voy a simular lo que se llama una estructura tipo matricial o tridimensional. Estas variables tienen muchos nombres, se le conocen como arreglos, matrices, vectores, etc. Y es posible mezclar
el tipo de variables de acuerdo a su contenido. Por ejemplo, yo puedo definir una variable sueldo como local, o tener una variable datos de 3 dimensiones con el signo por ciento, de manera que sea una variable global, o un elemento definirlo como si fuese global. También PXPlus soporta otras variables especiales conocidas como variables compuestas o estructuras variables. Y esto básicamente es una variable que está conformada de varios campos o de varias variables. Acá hay un ejemplo. Vamos a definir una variable compuesta que se va a llamar $, y a su vez esa variable, en lugar de tener un dato único, va a tener 3 datos o campos. Va a tener el código, en este caso de un producto, que va a ser tipo character, es decir, alfabético, con una longitud de 5. Vamos a tener una descripción. Yo obviamente pude haber escrito el nombre completo, de manera que yo me refiera a producto.descripción $. Lo hice así simplemente para ahorrar un poco de espacio, que también es del tipo character, es decir, alfabético, de 20 de longitud, y tengo un tercer campo llamado precio, que es numérico y tiene una longitud de 8. Para yo definir esa variable, yo uso el comando dim, donde yo le estoy diciendo al lenguaje: dimensiona o prepara esta variable de acuerdo a esta estructura. La sintaxis general es la siguiente, la acabamos de ver ahora. Dim, el nombre de la estructura o de la variable compuesta, el campo, el tipo de campo y la longitud, coma, el nombre del segundo campo, el tipo de campo, la longitud, y así sucesivamente. Donde el primer nombre es el nombre de la variable compuesta. Luego viene el nombre o el título del campo, 2 puntos y seguido del tipo, que puede ser C para carácter o texto y N para numeral o numérico. Y entre paréntesis viene un número que va a ser la longitud. Vamos a definir un ejemplo de una variable compuesta llamada alumno, que va a tener un código del tipo alfanumérico o carácter de 4, un nombre también del tipo carácter o alfanumérico de 32 y un curso también carácter o alfanumérico de 5. Para yo referirme a cualquiera de estos 3 valores o de estos 3 datos, yo simplemente me refiero al nombre de la estructura, punto, y el campo, como explico acá: alumno.nombre, alumno.código o alumno.curso. Además de la variable compuesta, hay otra estructura similar llamada estructura o variable de tipo estructura. Podemos ver que la sintaxis es muy parecida, solo que en lugar de tener aquí un signo de 2 puntos, acá tenemos 2 signos de 2 puntos. El resto de la definición es básicamente similar: el nombre del campo, el tipo de campo o tipo de contenido y su longitud, coma, el próximo campo, 2 puntos, el tipo de contenido del campo y la longitud. Acá está la nota donde dice que en lugar de un punto se usan 2 puntos, y la referencia, en lugar de usar nombre de la variable compuesta, punto, el nombre, aquí usamos nombre de la variable compuesta, 2 puntos y el nombre.
Hay unas ciertas diferencias entre las dos, ¿no? La variable compuesta yo la puedo definir a través de un IOLIST. Vamos a ver un pequeño ejemplo ahora de eso. Además de que se generan dinámicamente. Yo cuando me refiero a una variable compuesta, ella ve el contenido de las otras variables y se arma. Las variables tipo estructura tienen más tipos de campos. Estas variables tienen tipos de campo entero, flotante, doble precisión, etc. Y se pueden usar además como propiedades en los objetos. Para muchas otras cosas, el funcionamiento es exactamente igual. Aquí podemos ver a una variable compuesta llamada alumno, cómo le asignamos a su campo o al campo nombre de esa variable un nombre, luego a una variable tipo estructura, porque tenemos los dos puntos, le asignamos la cantidad de 400 al campo cantidad, y luego a otra variable de estructura el que tiene un vector definido le estamos asignando el valor 210. Acá podemos ver directamente cómo asignamos las variables y cómo yo puedo hacer operaciones aritméticas con esa variable. De igual manera yo puedo tener variables alfabéticas y puedo realizar algunas operaciones de acuerdo a unas funciones preestablecidas, como la función len, que me dice la longitud, el número de caracteres o de letras que tiene la variable, y yo puedo manipular las variables directamente desde este modo sin necesidad de ir al modo programa. Una cosa que yo no puedo hacer es mezclar peras con manzanas. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una variable a dólares que tiene el valor 13 y yo le tengo una variable b y trato de igualarla, debería darme un error porque son variables distintas. De hecho, no me está dando el error porque en PX Plus hay un comando que me permite, un parámetro que me permite activar o apagar eso. Es decir, no es posible mezclar peras con manzanas. Sin embargo, con el parámetro AC de AutoConvert de PX Plus, él va a hacer la modificación o la conversión de tipos entre variables numéricas y alfabéticas. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para verlo. B dólar, le vamos a decir o B pesos, que es 20. Y le vamos a decir que C es igual a B dólar. Cuando yo liste ese programa, obviamente hay un error allí. Sin embargo, si yo activo el parámetro AC y vuelvo a hacer, fíjense que ya no me aparece el error porque él automáticamente hizo la conversión de tipos. Entonces, con el parámetro AC, que yo pudiera tenerlo activo de manera permanente en mi copia del PX Plus, en mi versión de trabajo, yo puedo activar ese parámetro y ponerlo quizás en el programa Startup, de manera que cuando ejecute el lenguaje se ejecute ese comando. Aquí podemos ver
un pequeño listado de un programa que vamos a ver ahora, donde yo tengo dimensionado o definido un vector o una variable multidimensional que tiene una sola dimensión con 12 índices. Eso significa simplemente que yo dentro de la variable sueldo puedo tener hasta 12 valores. Y aquí lo demuestro. Hago un ciclo de 1 a 12, un ciclo for next, donde voy a preguntar por los distintos sueldos. Primero pregunto por sueldo 1, luego pregunto por sueldo sub 2, sueldo sub 3 y así sucesivamente. Y luego que yo le doy enter acá, me hace lo contrario, me imprime el contenido. Primero los pregunto acá, los ingreso acá y luego muestro el contenido de los sueldos acá. Yo puedo venir en directo y decirle muéstrame el sueldo 5 y puedo hacer operaciones. Con eso yo estoy definiendo un contenedor o una variable numérica que tiene hasta 12 posibles valores en un solo índice. Lo que me especifica el índice es esto. En este ejemplo hemos usado un vector de 2 dimensiones. Ya vamos a ver el programa, donde básicamente tenemos 3 vendedores, vendedor 1, vendedor 2 y vendedor 3, y cada uno va a tener 4 ventas. Entonces este programa pregunta por la primera venta del vendedor 1, coloco 125, la segunda venta del vendedor 1 es 136, la tercera 180 y así sucesivamente, hasta completar las 4 ventas de cada uno de los 3 vendedores. Y luego yo hago un pequeño resumen y digo, el vendedor 1 vendió 125, 136, 180 y esto. Pude haber colocado un total acá, o el promedio de ventas, o etcétera. El programa que me permite hacer eso es este que está acá. Lo primero que hago es dimensionar o preparar una variable, en este caso de 2 dimensiones, llamada ventas. Va a ser numérica porque no tiene el signo de dólar o de peso acá, y va a tener 2 dimensiones o 2 índices. La primera son 3 posibles índices y la otra van a ser 4 índices, es decir, 3 vendedores de 4 ventas cada uno. Internamente el lenguaje prepara esta variable para que tenga 3 por 4, 12 datos internamente. Yo hago un primer ciclo for next donde llevo la variable i de 1 a 3 para ir explorando los distintos vendedores, y aquí digo que vamos a preguntar los datos del primer vendedor, del vendedor i, que en este caso vale 1. Luego hago lo que se llama un ciclo for next anidado, es decir, dentro de este ciclo next i, que viene desde acá hasta acá, creo un segundo ciclo con la variable j, donde yo voy a preguntar la venta número 1 por la j del vendedor 1, y luego hago un input o pregunto por ese valor en concreto. Debemos recordar que cada vez que se ejecuta el programa, esta variable i va a ir desde 1 hasta 3 y esta variable j va a ir desde 1 hasta 4. Es decir, i va a valer 1, 2 y 3 y j va a valer 1, 2, 3 y 4 para cada uno de estos ciclos. Una vez que yo tengo mi dato en memoria, que tengo mi vector en memoria, yo voy a hacer otro ciclo donde voy a decir el vendedor y muestro las ventas. Yo puedo acá en directo decir que las ventas del vendedor 2, la venta 2, es 620, tal como vemos acá. Vendedor 2, venta 2.
La venta 4 del vendedor 2 es 335. Yo vengo acá y muestro eso. Inclusive yo pudiera usar un comodín que es la palabra all, todos, para hacerlo. Aquí vemos una cosa interesante, que en realidad internamente los vectores comienzan en 0, no en 1. Entonces cuando yo le digo de 3 por 4, en realidad estoy haciendo una estructura que es de 4 por 5. Por eso es que acá yo voy a tener 20 valores. De todas maneras, para el caso de este ejemplo, no tiene mayor importancia eso, pero sepamos que yo el índice más bajo en un vector o un elemento multidimensional es el 0, no el 1. Hemos modificado el programa anterior para agregarle cuánto es el total de las ventas de cada uno de los vendedores y su promedio. Fíjense que con este pequeño programa simplemente agregamos una instrucción, 2 instrucciones, 3 con 4 instrucciones, ya tenemos unas estadísticas de venta bastante completa, pudiéramos decir. Aquí básicamente al programa asignamos 0 a una variable nueva que se llama suma, donde voy a acumular las ventas, las 4 ventas de cada uno de los vendedores, del vendedor Y en concreto. Luego saco el promedio, que es simplemente dividir la suma entre las 4 ventas, y luego imprimo la suma y el promedio, ¿no? Podemos ver que fácilmente podemos aprovechar estas estructuras para obtener bastante información. Inclusive yo pudiera extrapolar este ejercicio y colocar una tercera dimensión al vector o a la variable multidimensional ventas y decir que es la sucursal. De manera sucursal 1, vendedor 1, venta 1, sucursal 1, vendedor 1, venta 2, y luego sucursal 1, vendedor 2, venta así, luego sucursal 2, y entonces tener una estadística completa. Obviamente, para no hacer tan largo el video, vamos a continuar, pero creo que ustedes entienden la idea de esto. Acá tenemos definida una estructura del tipo variable compuesta. Hemos designado la estructura con el nombre alumno y le hemos designado o definido 3 campos. Un campo código, que es del tipo carácter de 5 posiciones, una segunda instancia, un segundo nombre, un segundo campo que es nombre, que es del tipo carácter de 10, y un tercer campo que se llama curso de 2. Aquí estos datos ya están en memoria y yo pudiese decirle muestra el contenido de alumno y me muestra todos los datos. A propósito, yo puse el nombre bien corto para que veamos qué pasa cuando yo le pongo más elementos. Si yo vengo acá y le digo alumno nombre dólar, vamos a ver que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y me va a truncar, a pesar de que me permite, porque yo obviamente en el programa no estoy limitando eso, me permite meter más información. Él no va a registrar sino 10 caracteres, que fue lo que le puse yo acá. Yo obviamente puedo cambiar esto y decirle que el nombre va a tener 50. Vamos a ejecutar nuevamente el programa. Le voy a decir que el código es 091. Le voy a poner que el nombre es Soloyan y el curso es el A3. Si yo vengo y le digo que me muestre el contenido del campo nombre dólar en alumno,
me va a mostrar Jan, pero como yo le dije que la longitud es 50, si yo le digo que me muestre la longitud de ese campo, me va a decir 50, porque él va a rellenar hasta llegar al número 50 con espacios. Si nosotros tenemos una estructura como esta, donde tenemos unos valores separados por coma, yo pudiera definir una estructura como esta llamada R, donde le digo el campo 1 va a ser de tipo character, la longitud va a ser 10 y el separador del campo va a ser el character 44, que corresponde a la coma. ¿Cómo hago yo eso? Si yo uso la función ASC y meto el símbolo que me interesa entre comillas, me dice cuál es el equivalente ASCII de ese carácter. Como tengo 5 campos, yo defino el campo 1, defino el campo 2 igual, le digo que tipo character, longitud de 10 y separador es eso, y así sucesivamente. Ya con eso, cuando yo ejecuto este programa, fíjense que yo igualo la variable $, que es la variable compuesta, a esto, e internamente el lenguaje me hace la división, de manera que si yo quiero preguntar el campo 4, yo le digo imprime de la variable compuesta R el campo 4, y me va a decir que el campo 4 es Luis. El campo 1 hacemos lo propio y el campo 5. Ahora imaginemos que tenemos 100 nombres separados por coma. Definitivamente este enfoque no es el adecuado, ¿no? En este caso, imaginemos que no son 5 sino 50 o 100 elementos. Yo voy a definir una estructura R, pero cuando vaya a usar o a definir el nombre del campo, después del nombre del campo, yo entre corchetes le pongo una cantidad. Esta cantidad va a ser el número de elementos que va a guardar esa variable multidimensional, porque yo puedo mezclar dentro de una variable compuesta vectores. ¿Qué le estoy diciendo aquí? Vas a tener una variable compuesta llamada R, que va a tener un campo llamado C, que va a tener 10 elementos, y esos elementos van a ser del tipo character, que va a tener una longitud de 10, y el separador va a ser 44. Vamos a cambiar un poco la línea 20 para que se vea más claro, y yo le voy a colocar en lugar de C, le voy a decir que es campo, y la longitud le voy a decir que no es de 10 sino la longitud es de 25, de manera que se vea más claro. Nuevamente yo tengo un texto, vamos a ponerle algunos datos adicionales. Vamos a dejarlo sin la coma al final. Y luego yo voy a definir una estructura que se llama $, que es una variable compuesta, y la estructura de esa variable es que tiene un campo llamado campo, que puede tener hasta 10 valores, es del tipo character, y la longitud de cada campo es de 25 caracteres, y el delimitador es una coma. Luego yo hago la asignación y le digo que la variable compuesta $, es igual al texto. Ojo, esto no me va a borrar la definición, simplemente va a agarrar el contenido de la variable texto y lo va a copiar de acuerdo a esto. Yo puedo hacer print R campo $1
y me va a decir que es Jan. El campo 2 me dice Juan, el campo 6 me dice Ana y el campo 7 me dice María. Obviamente, como yo le dije que iban a ser 10 campos, si yo le digo el campo 9, por ejemplo, me lo va a traer vacío. Pero creo que se entiende cuál es el alcance de esto, ¿no? Yo pudiera tener inclusive campos que sean multidimensionales y campos que tengan un solo valor. Bueno, no quiero extender más el video, espero que haya sido de utilidad. Saludos.